Hola, bienvenidas y bienvenidos al TP número 2 de inflamación aguda. En esta clase vamos a ver los casos clínicos que corresponden con esta unidad. Recuerden que los casos clínicos en todas las unidades de patología general son ejemplos del tema que estemos viendo, pero no es necesario que ustedes profundicen en esa patología o en ese órgano del que estamos hablando. Son ejemplos, en este caso, de inflamación aguda. Bueno, este primer caso es de un paciente de 14 años que comienza con dolor en el epigastrio, se acompaña de náuseas y vómitos y hay una temperatura axilar de 38,2 grados centígrados. Si empezamos a desglosar todo este enunciado, el epigastrio es una de las 9 regiones en las que subdividimos normalmente el abdomen. Hacia arriba limita con la apófisis sifoides del esternón y con los bordes condrales, que serían los que forman los arcos costales, y hacia abajo con la región umbilical. Hacia los laterales con los bordes laterales, digamos, o sea, con los bordes externos del músculo recto del abdomen. Esta es una división del abdomen que ustedes la pueden buscar, que es sencilla y es la que utilizamos para describir de manera más precisa dónde localizamos un dolor, una lesión, una tumoración, etc. En el caso dice que el paciente tiene un dolor en ese área. Como la palabra dolor es bastante amplia, es importante hacer un interrogatorio al paciente que haga una evaluación correcta de todo ese dolor. Para eso hay una regla memotécnica que la usamos frecuentemente, que es alicia, la palabra alicia, y la vamos desglosando. La A corresponde a la antigüedad y aparición del dolor. Si apareció de forma brusca o gradual, puede ser un dolor crónico, puede ser un dolor agudo. También es importante intentar que precise hace cuántas horas o días apareció ese dolor. La L de Alicia es la localización. La I es la intensidad. Para eso también hay muchas formas de evaluarlo. La intensidad podemos, por ejemplo, en este caso, que es un paciente que no es un niño, digamos, podemos pedirle que puntúe del 1 al 10 cómo considera ese dolor, considerando que 1 es un dolor leve y 10 es el dolor máximo que puede imaginar, un dolor insoportable. Después tenemos la C, la segunda C de Alicia, corresponde a las características del dolor. Ahí le preguntamos al paciente cómo es ese dolor. Puede ser un dolor punzante, opresivo, urente, cólico. Tenemos que intentar orientar al paciente y nos dice qué característica podría establecerle a ese dolor. La segunda I corresponde a la irradiación. Ahí le preguntamos al paciente si siente que el dolor se va o se mueve, se traslada hacia algún otro lugar. En este caso, en la localización, que era la primera L, nos dijo este paciente que era en el epigastrio y le podemos preguntar si se irradia, si se traslada hacia algún otro sitio, hacia alguna otra localización anatómica. Y la última A se refiere a la atenuación o agravantes. Aquí preguntamos si hay algo que calma ese dolor, por ejemplo, alguna posición, o hay algo que lo agrava. También puede ser una posición o dependiendo del tipo de dolor, el paciente nos va a manifestar si hay algo que siente que le empeora el dolor o lo agrava. Cuando nos hablan de dolor también siempre es importante consultar si hay algún fármaco, alguna medicación que haya tomado ese paciente y qué sucedió luego de que tomó esa medicación, si el dolor atenuó o no, o agravó o siguió de la misma manera. Bueno, además en este caso el paciente se constata fiebre y el paciente refiere náuseas y vómitos. Con todos esos datos, el primer paso es realizar un examen físico completo. No tenemos que solicitar todavía ningún examen complementario hasta que no realicemos una evaluación global de este paciente. Es decir, completar la entrevista preguntándole, por ejemplo, qué comió, si hay alguien más en su casa que se encuentra así, etc. Y además hacer un examen físico bien completo. Bueno, el examen físico siempre debe ser completa, al igual que la anamnesis, pero en este caso vamos a quedarnos con los datos positivos, es decir, esos datos que nos orienten al diagnóstico de este paciente. Entonces, ¿qué tenemos? Que el punto de McBurney es positivo y doloroso a la compresión y descompresión. ¿Qué es este punto? Este punto es un punto que para localizarlo tenemos que trazar una línea imaginaria que una la espina ilíaca anterosuperior derecha con el ombligo.
Después dividimos esa línea en 3 partes iguales, en tercios, y el punto que se localiza a 2/3 de distancia entre el ombligo y la espina ilíaca, es decir, partiendo desde el ombligo, ese es el punto de McBurney. En este caso nos dice que el paciente siente dolor en ese punto tanto a la compresión como a la descompresión. Ese dolor a la descompresión es lo que llamamos Bloomberg positivo y es un signo de irritación peritoneal, al igual que lo otro que menciona, la hiperestesia cutánea y la defensa muscular. Con esos datos nosotros ya podemos empezar a pensar en un diagnóstico presuntivo que sería un diagnóstico de apendicitis aguda. La apendicitis aguda, el síntoma más importante es el dolor abdominal. El dolor es inicialmente de tipo visceral, por la distensión apendicular, es poco intenso, mal localizado, tiende a ser en el epigastrio o en la región periumbilical, porque el apéndice y el intestino tienen la misma inervación, por eso es que es mal localizado. Posteriormente, más o menos 6 horas después, cuando el peritoneo visceral participa ya del proceso inflamatorio, el dolor se localiza en la fosa ilíaca derecha y es de carácter somático, deja de ser un dolor tipo visceral y pasa a ser un dolor tipo somático, continuo, de mayor intensidad, bien localizado, y ahí el paciente suele manifestar que se agrava con los movimientos. Cuando además hay compromiso del peritoneo parietal, aparecen los signos que mencionábamos de irritación peritoneal, es decir, el Bloomberg positivo y la defensa o contracción muscular. Entonces, en el examen físico podemos establecer el diagnóstico de apendicitis aguda con compromiso peritoneal. Además tenemos un dato de laboratorio con 13.000 glóbulos blancos a predominio neutrofílico. Esta leucocitosis con predominio de polimorfonucleares apoya la hipótesis diagnóstica de la apendicitis aguda. De todas formas, es importante que tengan en cuenta que hay veces que este signo puede faltar. Es un dato más para el diagnóstico, pero si en el laboratorio no observamos leucocitosis, no hay leucocitosis, no descarta el diagnóstico de apendicitis aguda. Es decir, que no es excluyente. Y además, con la cronología que el paciente relata, nos alcanza. Es decir, que la cronología, el examen físico y en el laboratorio, en este caso, nos permite establecer el diagnóstico de apendicitis aguda, que es un abdomen agudo quirúrgico y que por lo tanto lo que hay que hacer es proceder al tratamiento de forma precoz, rápido, que es la apendicectomía. Efectivamente se realiza la apendicectomía. En la imagen de arriba podemos ver un apéndice secal normal. El apéndice secal es una estructura tubular que tiene una longitud promedio de 9 centímetros y un diámetro de 0,7. Estas dimensiones son variables. Hay apéndices secales con mayor longitud y también con menor longitud. Y como vemos en la imagen, la serosa del apéndice normal es lisa y brillante. En la imagen de abajo podemos ver un apéndice que está abierto longitudinalmente y observamos que en la luz hay un fecalito. El mecanismo patogénico fundamental de la apendicitis aguda es la obstrucción de la luz apendicular. Y la causa más frecuente en realidad se cree que es la hiperplasia de los folículos linfoides submucosos. En el adulto, el agente obstructor pueden ser o es bastante frecuente las concreciones fecales o fecalitos, que es lo que muestra la imagen, y en los niños podrían aparecer otras etiologías, como por ejemplo parásitos, como oxiurios, como ascaris o cuerpos extraños. También, pero mucho menos frecuente, podría ser la causa de la obstrucción un tumor. Sin embargo, la obstrucción no está claramente demostrada. De hecho, solo el 30 o 40% de los casos se reconoce cuál es el agente obstructor. Por lo que se sugiere que la causa inicial del cuadro puede llegar a ser una ulceración de la mucosa y a raíz de eso la obstrucción con una posible etiología infecciosa superpuesta. La obstrucción de la luz apendicular va a condicionar el aumento de la presión intraluminal por secreciones y a su vez eso produce un aumento de la proliferación bacteriana y un compromiso de la irrigación vascular que puede provocar que si este cuadro progrese, se necrose la pared e incluso se perfore el apéndice secal. Aquí tenemos otra imagen de un apéndice secal que no está abierta de manera longitudinal y eso es lo que nos permite es que la comparemos con la imagen que vimos como apéndice secal normal.
En este caso vemos que la serosa, a diferencia de la anterior, que era lisa y brillante, está congestiva. Hay áreas en las que tiene un material blanquecino adherido. Eso probablemente sea un exudado de fibrina que después se verá al microscopio. Hay que tener en cuenta que en la evolución de la apendicitis aguda, los primeros hallazgos pueden ser nada más una serosa opaca, despulida o a veces con inyección de los vasos levemente congestiva. Pero a medida que avanza el proceso inflamatorio hay aumento de edema, hay hiperemia, hay exudados fibrinosos, purulentos, que van cubriendo la superficie serosa, como se observa en esta imagen. La mayor parte de la superficie serosa de este apéndice secal está cubierto por este material, por este exudado. Si el cuadro avanza, el apéndice va a pasar a ser una apendicitis gangrenosa y ahí ya vamos a observar una serosa negruzca. En este caso hay áreas que están más oscuras y esto lo que refleja es que la inflamación ya es transmural, es decir, en toda la pared, y a la vez hay focos de necrosis. Algo que resulta interesante también en esta imagen es que parece haber una solución de continuidad tanto en el tercio distal como en la punta. Lo que deberíamos hacer es observar con más detalle esas áreas y evaluar que no sea un desgarro producto del acto quirúrgico, y si no lo es, debemos consignar que el apéndice secal está perforado, ya que es un dato muy importante para el diagnóstico final. Bueno, en esta imagen vamos a repasar la histología normal del apéndice secal. Recordemos que el apéndice secal es un divertículo verdadero, normal, del ciego, del cual desconocemos la función, por lo que lo consideramos un órgano vestigial, un vestigio. En cuanto a la histología, las capas del apéndice secal son similares a las del intestino grueso, a excepción de la mayor cantidad de tejido linfoide que hay, que es lo que señalan las flechas. Esta mayor cantidad de tejido linfoide es particularmente evidente en la infancia y en la adolescencia. O sea que es esperable en el paciente que nosotros estamos abordando. Los agregados linfoides pueden tener centros germinales muy prominentes e incluso alterar la arquitectura de la muscular de la mucosa en ese área. El epitelio de las criptas del Lieberkühn es columnar, es similar al del colon, tiene células absorbentes, caliciformes, neuroendocrinas y algunas células de Paneth, quizás más ocasionales. Y las capas, su mucosa muscular y serosa, son cualitativamente similares a todas sus contrapartes en el resto del tubo digestivo. Para hacer el diagnóstico histológico de apendicitis aguda, necesitamos poder observar neutrófilos en la muscular propia. Es un concepto muy importante. El diagnóstico de apendicitis aguda requiere la presencia de un infiltrado inflamatorio de neutrófilos en la muscular propia. La infiltración neutrofílica de la pared también se puede acompañar de otras cosas, como por ejemplo de ulceración de la mucosa, pero para el diagnóstico lo que tienen que consignar son los neutrófilos en la muscular propia. El exudado prominente de los neutrófilos va generando una reacción fibrino-purulenta que a medida que progresa puede formar también abscesos focales de criptas. Eso es lo que denominamos apendicitis supurativa aguda, es decir, la inflamación neutrofílica y los abscesos focales de criptas. Decíamos que con la presencia de neutrófilos en la muscular propia establecemos el diagnóstico de apendicitis aguda, pero cuando el infiltrado neutrofílico es transmural, es decir, que observo neutrófilos en todo el espesor de la pared, ahí hablamos En esta diapositiva vemos con mayor aumento el infiltrado neutrofílico dispuesto entre las células musculares lisas de la muscular propia. Como habíamos dicho, es esto lo que nos permite ponerle el sello diagnóstico de apendicitis aguda, encontrar los neutrófilos, que son células de la inflamación aguda, en la muscular propia del apéndice secal. Entonces, para resumir esta patología,
apendicitis aguda. Tiene el sufijo itis, apendicitis. Es precisamente lo que nos hace referencia al proceso inflamatorio agudo. Es una enfermedad que se produce por la obstrucción de la luz apendicular y que cursa con un cuadro clínico con una evolución bien característica, que es la que relató este paciente. Inicia con un dolor inespecífico que se localiza en el epigastrio o en la región periumbilical, que luego de más o menos 6 horas irradia, se traslada, se localiza en la fosa ilíaca derecha. Se puede acompañar de náuseas, de fiebre, de leucocitosis. Existen algunos signos que son importantes porque denotan un compromiso del peritoneo parietal, como por ejemplo, este paciente tenía un Bloomberg positivo y defensa muscular. A nivel macroscópico, los cambios que vamos a observar son: primero, una serosa opaca, despulida, congestiva, a veces con depósitos blanquecinos adheridos que corresponden con el exudado fibrino purulento, y si esto progresa vamos a ver una serosa negruzca, que ya nos está hablando de posiblemente una apendicitis gangrenosa. A nivel microscópico, repetimos, es necesario identificar el infiltrado neutrofílico en la capa muscular propia. Se pueden observar también abscesos focales intramurales, y a ese cuadro es al que llamamos apendicitis aguda supurativa. Y si no se instaura tratamiento, evoluciona a una apendicitis aguda gangrenosa, en la que se observa infiltrado neutrofílico transmural, es decir, en todo el espesor de la pared, y áreas de necrosis. Entonces, esta es una patología que es un ejemplo clásico de inflamación aguda supurativa. Pasamos al caso número 2, que es el caso de un niño de 7 años que consulta por fiebre y dolor en la rodilla izquierda. En el examen físico de esa rodilla podemos constatar la tétrada de Celso, que es donde se enumeran los 4 signos cardinales de la inflamación, que son rubor o enrojecimiento de la zona afectada, tumefacción o edema, calor y dolor. En este caso se constatan los 4 puntos de la tétrada. Además, contamos con un laboratorio que informa leucocitosis, velocidad de sedimentación globular acelerada, que eso se explicaría por un aumento de proteínas de fase aguda, que provocan que los glóbulos rojos sedimenten de manera acelerada, precipitadamente, y una PCR aumentada, que es también un reactante de fase aguda, que aumenta justamente en respuesta a un proceso inflamatorio. Entonces, tanto el examen físico como el laboratorio nos orienta que el paciente está cursando con un proceso inflamatorio agudo. La leucocitosis, además, podría orientarnos hacia alguna etiología infecciosa. En esta imagen observamos una RX de rodilla anteroposterior normal. En esta vista se muestran los compartimentos articulares medial y lateral. Vemos los cóndilos internos y externos, tanto femorales como tibiales. Observamos los platillos y espinas tibiales y también los tejidos blandos. La rótula la pueden observar de frente como una estructura oval justo entre los cóndilos femorales. En contraste con la RX anterior, si bien esta también es una RX de rodilla anteroposterior, aquí observamos una imagen radiolúcida bien delimitada, que es la que señalan las flechas, en el extremo proximal de la tibia. Esta imagen radiológica, en el contexto de la clínica que vimos de este paciente, toda la presentación de la rodilla que ya mencionamos, sumado a los datos de laboratorio, nos permiten hacer un diagnóstico presuntivo de osteomielitis aguda. La palabra osteomielitis, como vimos en el caso de apendicitis, tiene el sufijo itis, por lo que se refiere a un proceso inflamatorio, en este caso del hueso y la médula ósea. Pero en la práctica médica, cuando hablamos de osteomielitis, está implicado además una infección, un proceso infeccioso. Si bien cualquier etiología está descripta para la osteomielitis, es decir, pueden ser virus, bacterias, hongos, parásitos, la amplia mayoría de estas infecciones, y es el concepto que les tiene que quedar, está dada por bacterias. El 70-90% de los casos son por Staphylococcus aureus y le siguen otros microorganismos que en frecuencia serían Klebsiella, Pseudomonas, E. coli, Streptococcus, Salmonella. Entonces es importante que recuerden que, si bien están descritas todas las etiologías posibles, se da fundamentalmente por bacterias. La infección puede llegar al hueso tanto por diseminación hematógena, por contigüidad o por una implantación directa, por ejemplo, en una fractura expuesta.
En los niños, como es el caso de nuestro paciente, el principal origen es hematógeno y puede ser una complicación de cualquier infección sistémica que se manifiesta como un foco solitario, aislado, primario. Esta imagen no se corresponde con la lesión del paciente que veníamos estudiando, justamente porque hablábamos de que estaba en la tibia y además también parecería ser el miembro inferior de un paciente de menor edad por las dimensiones, pero sí es representativa del drenaje percutáneo que se realiza y de la salida de este material que es purulento, que está contaminado además por un poco de sangre, pero lo relevante en este caso es considerar que le hacen el drenaje percutáneo y lo que observamos es la salida de un exudado purulento. Histológicamente, la osteomielitis puede ser aguda, subaguda o crónica. En este caso, como les dije al principio, estamos estudiando patologías que sean ejemplos del tema de nuestra unidad, que es inflamación aguda. Por lo tanto, lo que vamos a estudiar es la osteomielitis aguda. Se va a caracterizar por un infiltrado inflamatorio agudo, justamente, con predominio de polimorfonucleares, edema y necrosis ósea. En el caso de la osteomielitis subaguda, el infiltrado ya pasa a ser con un predominio linfocitario y de células plasmáticas, y en la fase crónica ya observamos una fibrosis progresiva. Es importante que tengan en cuenta que en el caso de los niños, la inserción laxa que tiene el periósteo en la cortical permite que todo el componente supurativo se extienda en ese espacio formando abscesos subperiósticos. Recuerden que nuestro paciente es un niño. Este levantamiento del periósteo que se produce por la extensión de todo el material supurativo va a condicionar la vascularización de ese área y por consiguiente se termina produciendo un área de necrosis ósea. Es decir, al no haber vascularización, ese hueso que estaba por debajo se necrosa. Entonces, ese segmento de corteza ósea que está necrótica y que está atrapado en el centro del foco inflamatorio es lo que le llamamos secuestro. Es un concepto que tienen que tener en cuenta, eso es el secuestro. El hueso necrótico rodeado del proceso inflamatorio agudo. Las flechas que ustedes ven, por ejemplo, el número 3 señala justamente el hueso necrótico y con las otras, con la flecha 1 y 2, vemos el infiltrado inflamatorio, que como resalta la flecha número 2, es a predominio de neutrófilos, pero también, como marca alguna de las flechas 1, podemos ver algunos histiocitos. Es importante que tener en cuenta que si este proceso evolucionara, luego de la primera semana ya observamos células inflamatorias crónicas, que a su vez esas células inflamatorias van a liberar citoquinas que estimulen la resorción ósea por parte de los osteoclastos. Esto a su vez va a estimular la proliferación del tejido fibroso y el depósito de hueso reactivo en la periferia. Entonces, cuando se deposite ese hueso nuevo viable, forma un manguito alrededor del hueso necrótico que veníamos viendo de la osteomielitis aguda y eso es lo que denominamos involucro. Entonces hay dos conceptos, el concepto de secuestro, que es en la parte de la osteomielitis aguda, donde está el hueso necrótico y alrededor el infiltrado inflamatorio agudo, y luego el involucro, que ya es en fases más avanzadas, cuando se deposita este hueso nuevo, este hueso viable, alrededor del hueso necrótico infectado.